Buenas noches amigos de Facebook. Bueno, vamos a tratar de explicar paso a paso esta ecuación diferencial que lleva el nombre de exacta. Pues vamos a demostrar que es una ecuación diferencial exacta y seguir los pasos correspondientes para llegar a la solución. Pues primero nos dan lo siguiente: 2x menos 1 sobre x menos coseno de 3x multiplicado por la derivada de y con respecto a x, y luego más y sobre x al cuadrado menos 4x al cubo más 3 veces y por seno de 3x. Lo que vamos a hacer en primera instancia es copiar tal y como está el comienzo de la ecuación diferencial, es decir, tenemos 2x menos 1 sobre x, menos 1 sobre x, voy a escribir por acá, vamos a ir paso por paso, y luego dice menos coseno de 3x multiplicado por la derivada de y con respecto a x. Una vez que he hecho eso, a estos tres términos de acá los voy a agrupar. Vamos a poner el signo más por acá, voy a abrir un paréntesis, y y sobre x al cuadrado menos 4 veces x al cubo más 3y por seno de 3x lo voy a ubicar por acá. Y esto está igualado a 0. Una vez que hice aquello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pues para que sea una ecuación diferencial exacta, tenemos que llevarla a su forma estándar, que está escrita de la siguiente manera: una función compuesta de dos variables x e y multiplicado por el diferencial de x más una función compuesta de dos variables n de x y multiplicado por el diferencial de y igualado a 0. A esta forma debemos llegar para que podamos decir que es una ecuación diferencial exacta. Y pues bueno, entonces acá abajo vamos a escribir, para llevarla a esa forma, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí, sin necesidad de despejar nada, puedo decir que este diferencial de x que está dividiendo pasa a multiplicar, aunque no sea correcto decir que una derivada que está como tasa de cambio pase a multiplicar, porque recuerden que esto no es una división, sino una tasa de cambio. Ese era el concepto de derivada al momento de conocerla, pero por nociones de explicación vamos a decir que es así. Entonces tendría que me queda 2x menos 1 sobre x, voy a escribir por acá, y esto me dice menos coseno de 3x. Entonces estoy copiando nada más lo que tengo de la ecuación diferencial, cierro paréntesis aquí del ángulo, y esto sería multiplicado por el diferencial de y, porque es lo que me quedaría aquí, ¿no? Y el diferencial de x va a pasar a multiplicar esta función de dos variables, x e y, sería más y sobre x al cuadrado menos 4 veces x al cubo más 3 veces y por seno de 3x, lo copio por acá, y esto va a estar multiplicado por el diferencial de x, y esto igualado a 0. Ahora, se podría decir que parece que ya está en su forma estándar, pero miren, primero va la función m de xy que acompaña al diferencial de x. ¿Y dónde está el diferencial de x? Acá. Entonces a este término de aquí lo voy a poner en primer lugar. No importa, puedo invertir el orden de la suma, a la final no altera en nada, ¿no? Entonces tendría por acá y sobre x al cuadrado menos 4 veces x al cubo más 3 veces y por seno de 3x por el diferencial de x. Y luego esto sería más n de xy, que en este caso va a ser 2 veces x menos 1 sobre x menos coseno de 3x que acompaña al diferencial de y. Fíjense en que n de xy siempre va a acompañar al diferencial de y m de xy siempre va a acompañar al diferencial de x para que esté en su forma estándar. Una vez que tenemos de esta manera la ecuación diferencial exacta ya en su forma estándar, continuamos con el respectivo procedimiento. Recuerden, m de xy es la función de dos variables que acompaña el diferencial de x, es decir, todo esto de aquí, y sobre x al cuadrado menos 4 veces x al cubo más 3 veces y por seno de 3x. Y posteriormente n de xy va a ser 2x menos 1 sobre x menos coseno de 3x por el diferencial de y. Entonces, el siguiente paso va a ser comprobar que
efectivamente es una ecuación diferencial exacta y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la derivada parcial de m con respecto a y. Esto dice la teoría que debemos hacer este paso. ¿Y esto a qué sería igual? Pues fíjense que para derivar parcialmente, obviamente deben intervenir dos funciones. En este caso una con respecto a x y otra con respecto a y. Aquí tenemos y sobre x al cuadrado, pero podemos escribirla de otra manera para que se entienda. Podemos escribirle como 1 sobre x al cuadrado y esto que multiplica a y. Y como voy a derivar parcialmente con respecto a y, todo lo que tenga que ver con x se comporta como constante. Aquí tenemos 1 sobre x al cuadrado por y. Entonces 1 sobre x al cuadrado extraemos de la derivada y decimos la derivada parcial de y con respecto a y sabemos que es 1. Y multiplicado por la constante que extrajimos sería 1 sobre x al cuadrado mismo, ¿no es cierto? Entonces a esta función la voy a copiar por acá. Y luego la derivada parcial de menos 4x al cubo con respecto a y, como esta función es con respecto a x, no con respecto a la variable que voy a derivar, se comporta como constante. Y la derivada de una constante es 0. Entonces no coloco. Luego aquí tengo 3y por seno de 3x. Aquí 3 y seno de 3x se comportarían como constante y está multiplicando a y, que es la variable que voy a derivar parcialmente. Y habíamos dicho que la derivada parcial de y con respecto a y es 1. Y multiplicado por la constante, que en este caso sería 3 veces seno de 3x. Todo número multiplicado por 1 siempre es 1, siempre y cuando ese número no sea 0. ¿Ya? Entonces tenemos aquí ya la derivada parcial de m con respecto a y. Ahora lo que necesitamos es la derivada parcial de n con respecto a la otra variable que me falta, en este caso sería x. Entonces, ¿a qué va a ser igual? N de xy es esta función 2x menos 1 sobre x menos coseno de 3x. Solamente derivamos la derivada. A ver, por aquí hay un pequeño errorcito. Aquí no es 2x, ¿no es cierto? A ver si teníamos 2x. No, aquí era 2y. Ahí sí estábamos bien. 2y. Sí, ahí sí estaba bien. La ecuación dice al principio 2y. Este término de aquí es y. Entonces, para no confundirnos y tener de la manera correcta el procedimiento respectivo. Si teníamos 2y, entonces ahí sí cambia. 2y, en este caso, como voy a derivar parcialmente con respecto a x, todo lo que tenga que ver con y se comporta como constante. La derivada parcial de 2y con respecto a x sería 0, efectivamente, porque no tiene que ver con la variable que estoy derivando. Y luego derivo menos 1 sobre x. Para derivar menos 1 sobre x, podemos escribirle como x a la menos 1 a esta expresión. Esto por propiedades de exponentes. Y entonces ahí sí derivo. ¿Cómo derivo x a la menos 1? El exponente baja a multiplicar. Menos por menos sería más. Entonces aquí me quedaría 1, que es el que baja a multiplicar. A este signo menos. Menos 1 baja a multiplicar y se convierte en 1 positivo. Multiplicado por la función con su exponente. Y a la función a su exponente le resto 1. Entonces menos 1 me queda menos 2. Entonces 1 por x a la menos 2 me queda x a la menos 2. Pero x a la menos 2 podemos escribirle como 1 sobre x al cuadrado. Entonces de esa manera la vamos a llevar. La intención es no tener exponentes negativos. Entonces ya tenemos que la derivada parcial de menos x a la menos 1, que teníamos como 1 sobre x, es efectivamente 1 sobre x al cuadrado. Las personas que están viendo el video, por favor sigan compartiendo. Esto ayudaría bastante. Pues bueno, tenemos aquí entonces que la derivada parcial de menos 1 sobre x con respecto a x me da 1 sobre x al cuadrado positivo. Luego, ¿qué tendría? La derivada parcial de menos coseno de 3x con respecto a x. En este caso es una función que corresponde a la variable que voy a derivar. ¿Y cómo derivábamos una función trigonométrica? Primero derivo su ángulo. La derivada de 3x es 3, pero hay un signo menos antes, entonces sería menos 3, que multiplica la derivada de la función en su conjunto. La derivada de coseno de 3x es menos seno de 3x. Cierro paréntesis. Y aquí aplicamos ley de signos, menos por menos es más, es decir, me va a quedar
3 veces seno de 3x, sería positivo, más 3 veces seno de 3x, y ahí ya tendríamos la derivada parcial de n con respecto a x. ¿Qué hemos logrado con esto? Pues si evidenciamos que la derivada parcial de m con respecto a y es equivalente a la derivada parcial de n con respecto a x, entonces la ecuación diferencial en su forma estándar es exacta. En este caso es esta de aquí que tenemos. Entonces aquí le voy a colocar un 1 para que se evidencie que es la con la que vamos a trabajar. Vamos a poner por acá un 1 y ya. Entonces continuemos. Una vez que tenemos comprobado que es una ecuación diferencial exacta, la teoría dice que existe una función compuesta de dos variables, en este caso x e y, que va a ser igual a la integral parcial de una de las dos funciones que yo escoja, ya sea m de xy o n de xy. Esto es opcional. Yo voy a tomar a n de xy, que en este caso es 2y menos 1 sobre x, menos coseno de 3x. Voy a copiar por acá. Y esto con respecto a y. Voy a integrar parcialmente con respecto a y. Aquí he copiado el diferencial que acompaña a la función que he tomado para integrar parcialmente. Entonces vamos a tener por acá más una función con respecto a la variable que no voy a integrar. En este caso la variable que no voy a integrar es x. Una vez que tengo aquello, pues lo que va a suceder es que ya solamente debo integrar. Y aquí vemos que se va a convertir en tres integrales, o puedo integrar directamente con respecto a y. Y voy a hacer de la manera directa para que se vayan acostumbrando a resolverlo de esa manera, para evitar pasos que son a veces innecesarios o que ya son entendibles. Por ejemplo, comienzo. La integral de 2y con respecto a y, integral parcial de 2y con respecto a y. El 2 se extrae y la integral de y, recuerden que es y al cuadrado sobre 2. Pero si le multiplico por este 2, solamente me va a quedar y al cuadrado. Es una integral inmediata. Luego, la integral parcial de menos 1 sobre x con respecto a y. Entonces, este menos 1 sobre x, todo lo que no tenga que ver con la variable que voy a integrar, se comporta como constante. Entonces, menos 1 sobre x se extraería de la integral, que es lo que voy a poner por acá. Sería menos 1 sobre x que multiplica la integral del diferencial de y en este caso. Porque vean que menos 1 sobre x no está multiplicado por nada que tenga que ver con y. Y sabemos que la integral del diferencial de y es volver a la función y. Aquí no estamos agregando constantes de integración indefinida porque el procedimiento como tal menciona que no lo hagamos. Y luego la integral parcial de menos coseno de 3x con respecto a y, lo mismo. Esto no tiene nada que ver con la variable que estoy integrando parcialmente, entonces se comporta como constante. Y solamente me quedaría la integral del diferencial de y. La integral del diferencial de y es volver a la función misma, es decir, que me va a quedar menos coseno de 3x que multiplica a y. Y le colocamos más la función con respecto a la variable que no estoy integrando parcialmente. Esta de aquí ustedes la pueden llamar como la solución momentánea de la ecuación diferencial exacta. ¿Por qué la llamamos así? Porque nos falta encontrar esta función con respecto a x. No sabemos a qué equivale y por eso es que el procedimiento se va alargando. Hasta aquí podríamos decir que es la solución, pero vamos a explicar de qué manera se debe dejar la solución de una ecuación diferencial exacta. El siguiente paso va a ser que tomemos la derivada parcial de esta solución, la derivada parcial de f de xy con respecto a la variable que no integré parcialmente. Y se puede evidenciar que no integré con respecto a x, aquí integré con respecto a y. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Recuerden, cuando derivo parcialmente, bueno, en este caso con respecto a x, todo lo que tenga que ver con y se comporta como constante. Entonces, la derivada parcial de y cuadrado con respecto a x sería 0. No lo coloco. Luego, la derivada parcial de menos 1 sobre x por y se extrae de la derivada porque se comporta como constante y tendría la derivada parcial de menos 1 sobre x que ya habíamos hecho arriba, me quedaba 1 sobre x al cuadrado positivo. Entonces sería 1 sobre x al cuadrado y multiplicado esto por la constante que extraje, que es y, porque estoy derivando parcialmente con respecto a x. Y luego la derivada parcial de menos coseno de 3x por y con respecto a x. De igual manera esta y se comporta como constante y ya habíamos derivado esto.
La derivada de menos coseno de 3x me da más 3 seno de 3x. Y multiplicado por la constante que se extrajo, que es y. Y luego, la derivada parcial de g de x con respecto a x. Aquí tengo una función que no conozco, pero sí puedo obtener su derivada. Sería más g' de x. Así también podemos escribir. Una vez que hice aquello, a esta derivada parcial de la solución, le voy a igualar con respecto a la función que no utilicé para integrar. Ustedes evidenciaron que yo tomé a n de xy para integrar parcialmente. Acá arriba podemos ver, donde puse este 1, es la ecuación diferencial en su forma estándar. La que utilicé fue n de xy, 2y menos 1 sobre x menos coseno de 3x. Entonces debería igualarle a esta función de acá, que sería m. M de xy, a esta función le debo igualar a lo que derivé acá. Y coloco. Y listo. Entonces, ¿a qué tendría? Igual lo siguiente. Vamos a simplificar y ustedes pueden evidenciar 1 sobre x al cuadrado por y. Y acá aparece en el lado derecho también la misma expresión. Acá aparece 3 veces seno de 3x por y. Y en el lado derecho también aparece 3 veces y por seno de 3x. Parecería que no está igual, solamente que recuerden que el orden de los factores no altera el producto, pero sigue siendo igual que la expresión que tengo acá. Entonces puedo simplificarles si es que en el lado izquierdo tengo dos términos que aparecen en el lado derecho de la misma forma, se pueden cancelar, son términos opuestos, porque si yo paso este término al lado izquierdo, pasaría con signo menos y se cancelaría con el de acá y se haría 0. Y de igual manera, 3 veces seno de 3x por y, si a este le paso acá al lado derecho a restar, sería 0 con este 3y seno de 3x. Entonces lo que solamente me va a quedar es g' de x igualado a ¿qué? A menos 4x al cubo. Eso es lo que finalmente me queda. Es lo que necesito encontrar yo, porque mencionaba que esta es nuestra solución. Pero lo que nos falta encontrar es g de x. Y como aquí tenemos g' de x igualado a menos 4x al cubo, para encontrar g de x se debe hacer la operación contraria, es decir, para encontrar g de x y eliminar esta derivada, debo integrar en el lado izquierdo y en el lado derecho. Entonces sería la integral de g' de x va a ser igual, menos 4 se extrae de la integral de x al cubo por el diferencial de x. Y luego entonces solo integro. En el lado izquierdo se puede evidenciar que aparece el teorema fundamental del cálculo número 2, que dice que la integral de una derivada es volver a la función misma. En este caso sería g de x. ¿Y esto a qué va a ser igual? A menos 4. Y la integral de x al cubo es x a la cuarta sobre 4, aplicando la regla de la potencia para integrar. Entonces aquí sería x a la cuarta sobre 4. Y aquí por primera vez voy a agregar la constante de integración indefinida. Luego simplificando sé que g de x es igual a menos x a la cuarta más c. Y muy bien. Entonces la teoría dice que a la solución f de xy la deje igualado a 0 en primera instancia. Es decir, nuestra solución va a estar igualada a 0. ¿Y qué era f de xy? Pues teníamos que era esto de acá. Y cuadrado menos 1 sobre x por y menos coseno de 3x por y más g de x. Pero precisamente ya acabamos de encontrar g de x acá abajo. Entonces solamente voy a colocar la solución. Bueno, primero vamos a poner una primera solución que sería de la siguiente manera. Sería y cuadrado menos 1 sobre x por y, y esto menos coseno de 3x por y. Ya. Y esto sería más g de x, porque arriba decía más g de x, pero g de x es menos x a la cuarta más c. Y esto igualado a 0. Así dice la teoría de ecuaciones diferenciales exactas, que la deja igualada a 0 en primera instancia. Luego, por conveniencia, aquí puedo, si es que quieren verle simplificado la respuesta, puedo sacar factor común por agrupamiento y, porque aparece en cada uno de los términos, pero yo le voy a dejar de esta forma. A la final sigue siendo lo mismo, solo que a veces queremos verle más simplificado, y esto sería menos x a la cuarta, y pues debemos dejar igualada a la constante. En el lado izquierdo está positivo, pasa al otro lado negativo.
pero menos c, según la teoría, dice que sigue siendo otra constante. Para otros autores o docentes la conservan como tal porque sí influye cuando tomamos problemas de valores iniciales, es decir, a la solución darle valores de x y encontrar esta constante. Pero en este caso la vamos a conservar como otra constante que sería c, vamos a llamarle c1. Y esta sería la solución de la ecuación diferencial exacta. Es una ecuación que lleva su tiempo si es que comenzamos con este tema, pero cuando ya dominamos tanto derivadas parciales, integrales parciales y no nos olvidamos los pasos, podemos llegar a la solución en poco tiempo. Y bueno, ha sido esto toda la transmisión, esperando que les haya gustado. No se olviden compartir, que tengan una excelente noche.